Vamos a ver versículo por versículo el Salmo 51, ¿no? Entonces vamos a ver este Salmo 51, si quieres ir abriendo tus Biblias en el Salmo 51. Hay mucha revelación que podemos ver en este Salmo. Y yo espero que va a ser un tiempo muy, muy glorioso en la palabra de Dios. Pero déjame leer todo el Salmo y después vamos a ir hablando de algunas ciertas cosas. Pero el Salmo 51. Y el título aquí dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Y lo que vemos en la vida de David constantemente es que él caminaba en un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, cuando estamos caminando en un verdadero arrepentimiento, significa que vamos a aceptar la responsabilidad por nuestras acciones y vamos a responder como David respondió. Cuando ha sido confrontado con su pecado, no ha dicho en realidad ¿por qué se está bañando, Señor, así? ¿Por qué está haciendo, no? ¿Por qué no está en el baño, no? ¿Por qué está ahí en el terrado de la casa? Pero no quería echar la culpa a la mujer. Él ha dicho, yo he pecado, y es lo que yo hice, ¿no? Entonces David estaba caminando en un verdadero arrepentimiento, pero el Señor nos da tiempo para arrepentirnos. Nos da tiempo, pero cuando no respondemos, cuando no decidimos arrepentirnos, muchas veces tiene que traer a otra persona, un varón, una mujer de Dios o otra persona, para a veces señalar el pecado que tenemos en nuestras vidas. Y es lo que sucedió con la vida de David. Tenía que enviar el profeta Natán para señalar el pecado en su vida. Y decir, David, en realidad tú eres aquel hombre que ha hecho esas cosas. Y David respondió y dijo, yo he pecado contra Dios, ¿no? Entonces, él escribe este salmo después de lo que sucede. Y por eso es tan precioso este salmo, porque es un salmo de un verdadero arrepentimiento. Y deberíamos siempre regresar a este salmo y memorizar algunos de esos pasajes, ¿no? Porque nosotros vamos a caer, seguimos cayendo muchas veces en pecado y nosotros queremos aprender. Lo que estamos aprendiendo en este manual es cómo caminar en un verdadero arrepentimiento. Por eso hay tantos principios preciosos en este salmo que podemos entender. Y cuando estamos caminando en un pecado, tenemos que arrepentirnos y podemos ver algunas de esas mismas cosas, ¿no? Pero aquí en el Salmo 51, en el primer versículo, voy a leer todo el Salmo y después vemos algunas cosas. Pero dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Ese es el pasaje que hemos visto viernes en la noche. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu
benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Qué precioso salmo, ¿no? Pero es el cántico de David del arrepentimiento. Es una oración que es un modelo para nosotros del arrepentimiento. Este salmo fue escrito, como hemos visto, después del incidente con Betsabé. Y si alguna vez habría un modelo de oración de arrepentimiento, sería este. El corazón de David ha sido triturado por el pecado que ha cometido. Verdaderamente David lamenta su pecado. Su deseo por una limpieza y perdón es sincero. Este es un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos visto que tiene que ser algo sincero? Tiene que ser algo genuino. ¿Cuántas veces yo he tratado de engañarme, no sé, voy a usar, engañar a mi esposa diciendo perdón, pero en realidad, ella me mira y sabe que no es la verdad, sabe que no es algo genuino, sabe que no es algo real, entonces tengo que esperar que yo pueda quebrantar mi corazón y vuelvo otra vez y decir, pero esta vez sí, perdón, ¿no? Y las esposas siempre saben, ¿no? Dicen, ok, ahora sí, no. O las mujeres en general, creo que voy a decir, no solamente las esposas, pero las mujeres en general saben, chicos, cuando es algo verdadero, cuando es algo genuino, ¿no? Entonces, si puedes fabricar algunas lágrimas y algunas gotitas en el baño, pones ahí, no, estoy bromeando, ¿no? Tiene que ser algo genuino. De la misma manera que nuestra adoración, para que sea una adoración de verdad, una verdadera adoración, para que podamos ser verdaderos adoradores, tiene que ser una adoración genuina. Tenemos que querer venir y adorar al Señor. Tenemos que tener el deseo, el anhelo de serlo. De la misma manera es el arrepentimiento. Tiene que ser algo real. Tiene que ser algo genuino. No solamente remordimiento, como hemos estudiado ya todo el mes pasado. La diferencia, no solamente remordimiento y decir, ay, perdón, Señor, pero en realidad quiero seguir haciendo este pecado. Tiene que ser algo genuino y real y verdadero, que cuando nos arrepentimos, dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Pero vemos este verdadero arrepentimiento en la vida de David. Se da cuenta que su pecado fue primeramente y más que nada en contra de Dios. Se da cuenta de que su habilidad de ministrar a otros será determinada por la relación de su corazón con su Padre Celestial. Qué importante es entender esta revelación, que nuestra capacidad de ministrar a las otras personas, nuestra capacidad de amar a las otras personas, nuestra capacidad de reflejar la imagen de Jesús depende de nuestra relación personal con el Señor. Y depende del corazón que tenemos con el Señor, y nuestra relación y nuestro caminar con Él. Cuando yo estoy caminando y mi relación con el Señor está bien, voy a poder ministrar algo bueno a las otras personas. Pero ministramos lo que somos, ministramos lo que estamos pasando en nuestras vidas. Si no estamos bien con el Señor, no vamos a poder ministrar y dar palabras de vida a las otras personas, ¿no? Entonces, se da cuenta que mucho depende de su relación con su Padre Celestial. Su espíritu rebelde ha sido quebrantado. Él sabe que el interés de Dios no es en sacrificio, sino en corazones cambiados, en corazones humildes. Hemos estudiado eso un poco. Es lo que Dios está buscando. Está buscando un cambio en nuestro corazón. No necesariamente está buscando un sacrificio en lo natural. Hemos visto que Él ha llegado al punto de odiar las fiestas del pueblo de Israel. Ha llegado al punto de odiar sus sacrificios, porque solo se ha convertido en algo religioso, en una rutina. No estamos sacrificando con un corazón correcto. Y todo se trata de la condición de nuestro corazón. Y Él quiere corazón cambiados, corazones transformados. Y eso es lo que Él está buscando. Es el mejor sacrificio que podemos ofrecer. Es un corazón cambiado. Amén. Entonces, también nuestra obediencia, como hemos visto, es el mejor sacrificio, ¿no? Pero quiere corazones cambiados. Su deseo por cambiar es evidente en este salmo. Su compromiso de caminar rectamente es expresado en este salmo, ¿no? Entonces, hemos visto
Un poco, no voy a ver eso otra vez, pero hemos visto un poco del contexto. Ustedes recuerden que en 2 de Samuel 11, David necesitaba salir a la guerra, necesitaba salir a la batalla. Dice que el tiempo cuando los reyes salían a la batalla, pero David se quedó en Jerusalén, se quedó en un lugar de comunidades, como que ha tomado la decisión: hoy no voy a pelear, hoy no voy a tener esta justa indignación contra mi pecado y pelear y estar enojado contra el pecado en mi vida. Voy a tomar un día de descanso. Y cuando bajamos la guardia es cuando el enemigo quiere siempre tratar de atacarnos, ¿no? Entonces hemos visto con toda esta historia, empezó así, empezó con solo decidir: no voy a ir a la batalla. Y vemos la progresión del pecado, vemos la progresión del error, porque empezó con una desobediencia de no ir a la batalla cuando tal vez necesitaba ir. Y después se convierte en otras cosas, se convierte en lujuria, en adulterio, en mentira, en planear a la muerte de otro hombre. Entonces ha caído en muchos pecados terribles, ¿no? Entonces ese es un poco del contexto que vemos en esta historia de David. Pero hemos visto cómo David ha respondido cuando ha sido confrontado con la verdad. Es lo que tenemos que entender. ¿Cómo respondemos nosotros cuando somos confrontados con la verdad de la palabra de Dios? O solo estás leyendo la Biblia, o solo estás escuchando un mensaje, o escuchando una palabra, y ves algo en tu vida. El Señor, el Espíritu Santo, trae convicción a tu vida, que hay algo que necesitas cambiar. ¿Cómo respondemos cuando somos confrontados? Entonces, ¿cómo respondemos nosotros cuando somos confrontados con nuestro pecado? Cuando vemos la realidad de nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Porque eso muestra cuánto madurez tenemos en nuestras vidas, a cómo respondemos cuando somos confrontados con la verdad. En Gálatas 6 a 9, si quieres tomar nota de este pasaje, Gálatas 6, versículos 6 a 9. El que es enseñado en la palabra dice: haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿no? Pero todo depende de dónde está el corazón de cada persona. Hemos visto que es una ley que el Señor ha establecido, es una ley. Lo que sembramos vamos a cosechar. Aunque no creemos en esta ley, es una ley que el Señor ha establecido. Entonces he usado el ejemplo de la ley de la gravedad, como decía el Señor: yo no creo en esta ley de la gravedad, no creo que es una ley. Pero es algo que el Señor ha establecido. Pero de la misma manera, es lo que vemos, lo que sembramos vamos a cosechar, ¿no? Entonces, pero todo depende del corazón de cada persona. Y vamos a, en un momento, llegar al versículo 17 de una vez más, donde dice: un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón quebrantado. La palabra significa aplastado. Aplastado. Entonces, nuestros pecados nos separan del Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Causa que el Señor gire su rostro en la otra dirección. No puede mirar a nuestro pecado. No puede habitar donde hay pecado. Entonces quita su presencia y manifiesta de nuestras vidas. Y como hemos visto, muchas veces tenemos que amar la presencia de Dios a tal punto que cuando no podemos sentir su presencia y manifiesta o su mirada, cuando Él tiene que mirar en la otra dirección y no sentimos su presencia, que es algo tan fuerte que hemos experimentado en su presencia que queremos correr hacia Él nuevamente. Y hacer todo lo que tenemos que hacer para tener un caminar con Él nuevamente. Y la provisión que tenemos es el arrepentimiento. Hemos estudiado la semana pasada que es un don, que es un regalo que el Señor nos ha dado. Él nos ha dado este regalo, la capacidad de arrepentirnos, la capacidad de decir: Dios, perdóname. Es un don, es un regalo que Él nos ha dado. Y no tenemos que pagar para recibir. Eso es algo gratis que el Señor nos ha dado. Entonces, gloria a Dios por este don que tenemos, ¿no? Pero el arrepentimiento, lo que sucede muchas veces, no es algo importante
para las personas que no están caminando con el Señor. No les importa, no quieren arrepentirse. Pero para las personas que quieren un verdadero caminar con el Señor, que quieren restaurar su relación con el Señor, tenemos esta provisión de arrepentimiento. Por eso es el primer fundamento que estamos estudiando en este manual. El primer fundamento en la doctrina de Cristo. Es el primer paso que tomamos hacia Dios. Amén. Entonces, ¿es la gloria y la presencia de Dios todo para nosotros? Es la pregunta. ¿Podemos vivir sin la presencia? ¿Podemos vivir sin la gloria de Dios y seguir adelante en nuestras vidas? Entonces, una vez más, este salmo es un modelo de oración en la que se pide perdón por los pecados, ¿no? Entonces, voy a leer algunas cosas de unos comentarios bíblicos que he encontrado sobre este salmo. Este salmo sobresale entre todos los salmos penitenciales, pues expresa mejor que ningún otro la preocupación y los deseos de un pecador arrepentido. Ese es el comentario de Matthew Henry, que es uno de los comentarios bíblicos más famosos, ¿no? Entonces, otro comentario dice, es una oración en primer lugar por el perdón, con una humilde confesión de las malas acciones cometidas que surgen de una naturaleza pecaminosa, su amarga raíz, y entonces por la renovación y la santificación por medio del Espíritu Santo. Pero vamos al versículo 1, donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, y subraya muchas cosas aquí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Subraya multitud de tus piedades. Y vamos a ver que hay multitudes de piedades, ¿no? Entonces, borra mis rebeliones. No es lo que todos nosotros queremos y necesitamos en nuestras vidas, la misericordia de Dios. Y ese es el clamor de David aquí, que Dios puede borrar sus rebeliones, que Dios puede borrar sus pecados. Y hemos visto que cuando nos arrepentimos, Dios no solamente borra nuestros pecados, pero olvida nuestros pecados. Y es una manera de borrar, y ese es lo que es tan precioso del sacrificio de Jesús una vez más. Cuando hemos estudiado los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento, solo estaban cubriendo el pecado del pueblo de Israel, todavía había memoria de sus pecados, y cada año tenía que traer un nuevo sacrificio. Pero con el sacrificio del Señor Jesús, por eso vemos en Hebreos, es un sacrificio para siempre. No necesitamos más sacrificios. Entonces, cuando tenemos el sacrificio de Jesús, cuando aceptamos a su sacrificio, el Señor borra nuestras rebeliones, borra nuestros pecados. Es el poder de la sangre de Jesús lo que puede suceder. Entonces, ¿qué es lo que hace David aquí? Apela a la gran misericordia y la piedad de Dios, porque conocía a su Dios y sabía que Dios era misericordioso y es misericordioso y tierno, y dice multitud de tus piedades. Entonces, este es verdaderamente nuestro Dios. Siempre tiene misericordia para cubrirnos. Si confesamos nuestros pecados, una vez más, 1 de Juan 1:9. Tenemos que hacer nuestra parte en confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, cada iniquidad que tenemos en nuestras vidas. Él es capaz de borrar nuestros pecados y echar nuestros pecados al fondo del mar. Si tan solo nosotros podemos empezar a tener esta imagen de nuestro Dios en nuestras vidas, de perdonar a las personas como Él nos perdona. ¿Acaso eso no dice la oración, no? Cuando dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. A perdonar a las personas y olvidar. Y esa es la parte que es difícil, yo creo que para nosotros, porque en los secretos igual tenemos nuestra lista, ¿no? Aquí detrás de ¿no? Te perdono, pero estoy anotando ahí atrás mi registro, ¿no? Gracias. Mi registro. Pero cuando estudias el amor de Jesús, el amor ágape de Dios, en 1 de Corintios 13, en el capítulo donde leen esto en todos los matrimonios y todo eso,
ves allí quiero leer exactamente lo que dice. En 1 Corintios 13 no quiero equivocarme en lo que dice. En el versículo 5 de 1 Corintios 13, hablando del amor ágape de Dios, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No guarda rencor. Entonces no hay un inventario de equivocaciones. En 1900, tú has hecho eso, ¿no? No guarda rencor. No tiene una lista de ese inventario de equivocaciones, de cuántas veces yo te he perdonado. Eso no es caminar en el verdadero amor de Dios. Pero Él borra nuestros pecados. Y en Lucas 7:47, toma nota. Lucas 7:47, la palabra dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Los que son perdonados aman mucho, deberíamos amar mucho. Cuando pensamos en nuestras vidas, cuando pensamos de dónde el Señor nos ha rescatado, de dónde el Señor nos ha levantado, de dónde Él nos ha salvado, ¿no? Entonces pensamos en nuestras vidas, en los pecados donde estábamos antes. Y vemos la misericordia y el perdón de Dios, entonces deberíamos amar más. Deberíamos tener más amor en nuestras vidas, porque el Señor nos ha perdonado, ¿no? Entonces, una vez más, la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Entonces tampoco queremos, yo quiero ser perdonado mucho para que puedo amar mucho, voy a pecar mucho. No es la forma de pensar que necesitamos. Voy a pecar, pero voy a ser un pecador horrible para que me puedas perdonar de muchas cosas, Señor, para que puedo amar mucho a mis hermanos. No es la forma de pensar que necesitamos. Cuando entendamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, no queremos pecar. No queremos estar separados de Él. Dios es misericordioso. Y David tenía la unción de Dios y la gloria de Dios sobre su vida. Tenía la unción de Dios sobre su vida. Si se recuerda, toma nota, en 1 Samuel 16, tú puedes estudiar esos pasajes después. 1 Samuel 16, 17 a 18. Hay 7 características que vemos en la vida de David, pero vemos también que David tocaba su instrumento y era un alivio para el rey Saúl. Él tenía un espíritu inmundo y estaba buscando a alguien que podría tocar, y mientras David estaba tocando, dice que el espíritu inmundo se fue, ¿no? Entonces, de la vida de Saúl. Entonces, es una de las características cuando vemos eso. Solo déjame darte esas 7 características rápidamente, ¿no? Pero la primera cosa que dice es que sabe tocar. Hablando de la vida de David, sabe tocar. Sabe tocar su instrumento. Entonces, nos está diciendo que él hace las cosas con excelencia. Y tenemos que hacer las cosas con excelencia en nuestras vidas, ¿no? Pero es mucho más que solo tocar bien. Y para Saúl tocar bien era suficiente, porque cuando Saúl tiene el espíritu inmundo, dice, tráeme a alguien que sabe tocar, que puede tocar y me puede ayudar con ese espíritu inmundo, que puede alabar, que puede adorar. Pero cuando hablan de las características de David, no solamente hablan de que puede tocar bien, hablan de muchas otras cosas. Pero para Saúl, eso es algo interesante, para Saúl, la cosa más importante es saber cómo tocar. Y no se olviden, cuando hablamos de Saúl, hablamos de Babilonia, hablamos de un sistema religioso. En cuántas iglesias, en cuántos lugares, eso es la cosa más importante para ellos. Solo tienes que saber tocar. Y tal vez tienes puro músicos que saben tocar, pero wow. Pero no hay unción sobre su vida. No tienen las otras características que David tenía. Entonces necesitamos todas esas características en nuestras vidas. Pero la primera cosa es sabe tocar. Después dice era valiente. Valiente. Valiente significa fuerte, significa poderoso.
También significa guerrero. Un varón de guerra, valentía. Eso es otra característica que necesitamos en nuestras vidas, ¿no? Queremos entender que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, como dice la palabra, pero de amor, de poder, de dominio propio, ¿no? Entonces, también otra característica dice vigoroso, vigoroso. Y eso nos habla de habilidad, pero me encanta una de las definiciones de vigoroso, significa de carácter noble, de carácter noble. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, si no me equivoco, es 25:2? Si dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la honra del rey es escudriñarlo, ¿no? De carácter noble. Hay nobleza en escudriñar la palabra de Dios. Y somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y si queremos cumplir con la parte, el llamado de ser un rey, necesitamos nobleza, necesitamos un carácter noble en nuestras vidas. Entonces, para tenerlo, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Dios se esconde a sí mismo, esconde verdades preciosas en la palabra de Dios. Pero para cumplir con este llamado de ser rey, tenemos que escudriñar, como dice Proverbios 25:2. Entonces, tenemos que conocer la palabra. ¿Qué es lo que dice en Hechos 17:11? Esos eran más nobles. Hechos 17:11. Estos eran más nobles, ahí está la nobleza, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay nobleza en Hechos 17:11. Hechos 17:11. Entonces hay nobleza, eran más nobles. ¿Por qué? No porque estaban ahí sentados recibiendo, escuchando la palabra. Eran más nobles porque tomaban la palabra que han recibido, escudriñaban la palabra cada día para ver si esas cosas son así. Como les he dicho muchas veces, no tienes que creer ni una palabra que yo estoy diciendo. Tú tienes que ir a la palabra de Dios como un estudiante. Tú tienes que tomar las notas y el manual y revisar y ver el consejo completo de la palabra de Dios. Porque en el momento cuando tienes la oportunidad de pararte y enseñar, tú vas a poder enseñar con autoridad porque es algo que tú has visto en la palabra de Dios. No solamente algo que has escuchado, estás repitiendo, pero algo que tú has estudiado, algo que tú has visto. Y eso te da mucha autoridad cuando tienes la oportunidad de enseñar y compartir la palabra de Dios. Otra característica de David que vemos dice hombre de guerra. Hombre de guerra. Y necesitamos entender cómo pelear contra nuestro enemigo. Cómo pelear contra nuestro enemigo. Estamos en una batalla, estamos en una guerra. Otra característica dice prudente en sus palabras. Prudente en sus palabras. Una vez más, si no has anotado, la referencia de eso está en 1 de Samuel 16, 17 y 18. Prudente en sus palabras. La definición de prudente significa discernir, discernir. También otra definición significa entendimiento, es entendimiento, inteligencia, prestar atención, o separar mentalmente, o distinguir. Prudente en sus palabras. Discernimiento significa la habilidad de ver a través de una situación, de ver a través de algo. ¿Qué es discernimiento? ¿Qué es ser prudente en nuestras palabras? Es discernir cuándo escoger mis batallas, cuándo es el momento para hablar y cuándo es el momento para no hablar. Eso es discernir. Eso es ser prudente en mis palabras. Porque ¿cuántas personas no saben? No pueden distinguir cuándo tienen que hablar y cuándo no tienen que hablar. Y siempre responden muchas veces antes de pensar. Y después, tal vez no necesitaba decir eso. ¿No? Tenemos que discernir y ver a través de las situaciones. ¿Cuándo es el momento de hablar? ¿Cuándo es el momento para no hablar? ¿No? Eso es ser prudente en nuestras palabras.
Otra característica, dice que David era hermoso. ¿Qué es lo que hace la gloria de Dios? ¿No? Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, cuando habla de ser hermoso, estamos hablando de alguien que está envuelto en la gloria de Dios, en la presencia manifiesta de Dios. Ustedes recuerdan cómo el rostro de Moisés brillaba cuando él bajaba del monte. No sabía que su rostro estaba brillando. Es como que tú puedes ver en el rostro de alguien si han estado pasando tiempo con Jesús o no. No, tú puedes ver, ellos podían ver en el rostro de Moisés que estaba brillando. No, entonces podemos mostrar eso. Mostramos mucho con nuestros rostros. Nuestros sentimientos, si estamos tristes, si estamos felices, si estamos enojados, o si hemos pasado tiempo con el Señor o no, o si estamos deprimidos, muchos, ¿no? Es lo que mostramos, ¿no? Pero, y la última característica, Jehová está con él. Y eso es tan importante. Ser portador de la gloria de Dios y la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Porque para Babilonia, para un sistema religioso, solo quieren personas que tocan bien. No me importa si Jehová está contigo, no me importa si eres valiente, un hombre de guerra, o vigoroso, o prudente en tus palabras, solo quiero un buen músico. Porque quiero tocar el alma de las personas. Y wow, qué buen, toquen tan bien como, ¿no? Y después puedes tener a otra persona, tal vez no toca tan bien o tantas notas o de tal manera como un músico, pero Jehová está con él. Tiene la presencia manifiesta de Dios sobre sus hombros. Y eso es lo que queremos. Obvio, queremos hacer las cosas con excelencia, hablando de un instrumento, siempre tratando de mejorar en tocar el instrumento, pero no olvidando esas otras características que son tan importantes, pero que Jehová estaba con él. Me hace recuerdo del ejemplo de José, que a través de su vida, dice, en la cárcel, en muchos lugares, dice que Jehová estaba con él. El favor de Dios estaba con él en cualquier lugar, ¿no? Igual estaba en la cárcel, pero terminaba manejando toda la cárcel, administrando toda la cárcel, ¿no? Entonces, Jehová estaba con él. Ese es el testimonio que queremos en nuestras vidas. Es como cuando hablan de los primeros discípulos, cuando hablan cuando Juan y Pedro están hablando y su forma de hablar, dice, ellos podían ver que han estado con Jesús. Y eso es lo que queremos en nuestras vidas. Cuando hablamos, nuestro estilo de vida, nuestras acciones y nuestras palabras, que las personas pueden ver, has estado con Jesús. Y nuestra forma de hablar, hablamos como Él, actuamos como Él. Eso es ser un hijo de Dios. Eso es tener la imagen de Jesús en nuestras vidas. Pero aquí, David sabía que Dios, todavía estamos en el primer versículo, multitud de tus piedades. Sabía que Dios es un Dios de misericordia, un Dios que tiene una multitud de piedades. Otra traducción de este primer versículo, y me encanta esta traducción, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Qué preciosa traducción. Debido a tu amor inagotable. Entonces, donde dice, conforme a tu misericordia, otra traducción dice, debido a tu amor inagotable, porque su amor es inagotable. Y no hay nada que puede separarte de su amor. Esa es la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, perdón. No he dicho la versión, pero nueva traducción viviente. Debido a tu amor inagotable. Su amor nunca se acaba, ¿no? Como hemos visto, cuando estamos caminando en pecado, sí, Él tiene que girar su rostro. Yo no puedo sentir su presencia, pero Él no deja de amarme. No deja de amarnos cuando nos alejamos de Él, ¿no? Y es una de las razones que quiero correr más a Él, ¿no? A pensar que, aunque estoy lejos de Él, Él sigue amándome. Quiero restaurar mi relación con Él. Debido a su amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Entonces, cuando se trata del arrepentimiento, nuestra relación con Jesús es lo más importante. Dice, borra la mancha de mis pecados. Entonces, Él entiende que el pecado es una mancha en nuestras vidas. Una mancha. ¿Y qué es lo que dice en Efesios 5:27? Toma nota, Efesios 5:27.
hablando de la iglesia, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No vamos a llegar a aquel punto como iglesia si no entendemos el arrepentimiento, si no entendemos este primer fundamento, que es la manera de que el Señor puede borrar las manchas del pecado que tenemos en nuestras vidas. Tenemos que tener una revelación de este principio tan importante de arrepentirnos, de caminar con Él nuevamente. Que sea el primer paso que tomamos hacia Él. Como les dije, no podemos enseñar este mensaje del arrepentimiento si no estamos tratando de caminar en arrepentimiento en nuestras vidas, ¿no? Entonces tenemos que caminar siempre en lo que estamos compartiendo. Pero tenemos que tener una oración con Jesús para caminar en este tipo de arrepentimiento, ¿no? Entonces, si tenemos una buena oración con Jesús, debemos caminar en arrepentimiento y caminar libre de condenación y culpabilidad. Y la diferencia una vez más en la condenación y la convicción. El enemigo trae condenación en nuestras vidas. El Señor no trae condenación. El Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas. Una convicción que Él quiere que produzca un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. No solamente vivir nuestras vidas condenados, pero convencidos del pecado en nuestras vidas para que podamos arrepentirnos y caminar con Él nuevamente, ¿no? Porque tenemos que tener un corazón correcto. En donde dice multitud de tus piedades, la palabra significa recibir compasión o recibir misericordia. También una definición es ser generoso. Ser generoso. Dar una gran cantidad de algo en abundancia. Por si acaso esas definiciones estoy sacando del diccionario de idiomas bíblicos hebreos, ¿no? Entonces hay varios diccionarios bíblicos que tenemos, ¿no? Pero ser generoso, dar una gran cantidad de algo en abundancia. Abogar por gracia, rogar por gracia. También la palabra significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Y muchas veces esta misma palabra es traducida misericordia en el Antiguo Testamento. Y es la gracia y la misericordia de Dios. Inclinarse en bondad hacia un inferior, porque nosotros somos inferiores. Somos tan pequeños. Y Él es un Dios tan grande. Y Él se inclina hacia nosotros en bondad. Nosotros en realidad somos tan pequeños. Pero aunque somos tan pequeños, el Dios de todo el universo decide inclinarse hacia nosotros, inferiores en bondad, en misericordia y gracia. Y tenemos que entender eso para caminar en este verdadero arrepentimiento. Conforme a tu misericordia. La palabra misericordia significa bondad, significa benignidad, fidelidad. Wow, qué preciosa definición. Fidelidad. Entonces, su misericordia nos muestra su fidelidad. Cada vez que, como dice la palabra, sus misericordias son nuevas cada día. Cada día debemos agradecerle por su fidelidad en nuestras vidas. Por su misericordia, su fidelidad. El hecho de que nos perdona cada vez que nos acercamos a Él y si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo, fiel. Vemos su fidelidad en perdonarnos. Es un Dios fiel, es una de las características de nuestro Dios, ¿no? Pero, versículo 2. Lávame más y más de mi maldad. Vamos a ver hasta qué punto podemos llegar esta noche y terminar mañana. Pero lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ese es el clamor por una limpieza. Y creo que todos los que hemos caído en pecado en nuestras vidas sabemos cómo siente estar en pecado, la suciedad que a veces podemos sentir, la impureza que podemos sentir en nuestras vidas, ¿no?
Y necesitamos que Jesús puede limpiarnos. Vamos a ver algunos pasajes aquí. Mantén tu dedo aquí, pero vamos a Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1, versículo 5. Dice la palabra, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó. Subraya eso, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús nos lava de nuestros pecados con su sangre. También podemos limpiarnos con la palabra de Dios. Vamos a ver este pasaje más adelante, pero en Salmo 119:9, ¿no? ¿Con qué limpiará un joven su camino? Con guardar su palabra, con guardar. Es la manera de limpiar nuestras vidas, de limpiar nuestro corazón, de limpiar nuestro camino, es con guardar la palabra de Dios. En Efesios 5:26, hemos leído versículo 27, pero versículo 26 dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Juan 15, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Están limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, qué precioso es estudiar la palabra de Dios y entender que por la palabra de Dios podemos ser limpiados. Podemos ser lavados. Cuando vemos una vez más el lavacro, cuando vemos el agua que hay, nos limpia, nos transforma, nos purifica. Y representa la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que puede limpiarnos y puede lavarnos. Obvio, pero nosotros tenemos que acercarnos ahí al lavacro, tenemos que mirar dónde están las manchas y tenemos que lavarnos también, de permitir que el Señor pueda hacer su obra. Y Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados por la verdad de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que David está clamando aquí en este pasaje? Dice, lávame más y más. No dice, lávame una vez o dos veces, o solo lávame esta vez, Señor Jesús. Lávame más y más. Él entiende que es un proceso. Él entiende que no solamente una vez, no solamente cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, pero tenemos residuos del pecado en nuestro corazón y necesitamos este entendimiento que lávame más y más. No quiero estar conforme con solo un poco, quiero seguir en esto. Que tú me puedes lavar cada día de mi vida, Señor Jesús. Su deseo de ser lavado y limpio era completo. Básicamente, más y más está diciendo, llena cada recámara de mi corazón, cada área de mi vida. No quiero ninguna mancha en mi vida porque quiero llegar a cumplir esta palabra que hemos leído en Efesios 5:27. Una iglesia gloriosa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, lávame más y más, Señor. Cada área, cada recámara. Ahora, gracias por lavarme en esta área de mi vida. Ahora, next. ¿No? ¿Qué más, Señor? ¿Qué más? Y Él quiere tratar con una cosa en nuestras vidas cada vez. Es una cosa a la vez, pero cada día Él está dispuesto a limpiar y lavar algo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros no somos dispuestos. No estamos dispuestos para que Él nos lave y nos limpie, ¿no? Pero entonces significa, cuando dice lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, significa que no quiere ninguna evidencia del pecado en su vida. Y el agua de la palabra, como hemos leído, es su agente limpiador. Es un proceso diario, ¿no? Entonces, cuando dice límpiame, la definición, quiero darles varias definiciones a estas palabras porque es importante anotar. Límpiame significa ser restaurado o renovado. Ser restaurado o renovado, ser puro, pero es interesante que también significa destruir. Destruir, ¿no? Entonces dice, límpiame. Está diciendo, yo sé que para hacer eso me vas a tener que destruir, porque si ustedes recuerdan en Jeremías 18, hablando del alfarero, hablando de la vasija, ¿qué sucede? La vasija se echó a perder en la mano del alfarero.
¿Pero para qué? Para que Él podía reconstruir, para que Él podía reedificar, para que podía construir y crear una nueva vasija como a Él parece mejor. Y es lo que hace en nuestras vidas. A veces el proceso de limpiarnos es destruir ciertas cosas en nuestras vidas y duele, por eso no queremos hacerlo, por eso podemos resistirlo muchas veces, como que no quiero ser limpio porque me duele. Pero Él tiene planes y pensamientos de bien para nosotros. Él quiere crear una nueva vasija en nuestras vidas. Y habla de nuestras vidas, ¿no? Entonces, ser puro. Destruir también. Otras traducciones de versículo 2. Lávame por completo de mi maldad. Esa es la Biblia de las Américas. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame por completo, Señor. No solamente lávame más y más, pero completo, cada área, cada recámara, cada rincón. Yo no quiero guardar nada, Señor. No quiero esconder nada. Cada área. Por completo. Otra traducción dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Purifícame de mis pecados. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esa es una clave importante en el arrepentimiento. Tenemos que confesar, tenemos que reconocer nuestro pecado. Entonces, al confesar y reconocer nuestro pecado, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, yo sé, yo estaba equivocado. Fue mi culpa y no es la culpa de nadie más. Es mi culpa, como hemos visto en la vida de David. Él aceptó responsabilidad por sus acciones. Ustedes recuerdan, hemos estudiado cuando él hizo el censo del pueblo de Israel. Un pecado delante del Señor. Y David dice, pero solo yo he pecado. ¿Por qué vas a castigar al pueblo si solo yo he pecado? Que este castigo debe venir sobre mi vida y la vida de mi casa, ¿no? En toda mi casa, ¿no? Entonces es mi culpa. Ese es un verdadero arrepentimiento. No estamos tratando de justificarnos a nosotros mismos. No estamos tratando de echar la culpa siempre a la otra persona. Y nos vemos algunos versículos hablando de este punto. En Salmos 32:5, de la necesidad de confesar y reconocer nuestro pecado, porque dice, reconozco mis rebeliones. Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y puedes poner una nota ahí en este pasaje, en Salmos 32:5, y pon 1 de Juan 1:9. Ahí en tu Biblia. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos 38:18. Salmos 38:18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Confesaré mi maldad. Oseas 14:2. Oseas 14:2. Daniel, Oseas. Joel Amos, Oseas 14, versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. La ofrenda de nuestros labios. Está hablando de confesar nuestros pecados. Job 33:27. Si no llegas ahí, solo toma nota. Job 33:27. Él mira sobre los hombres y al que dijere, estamos hablando de confesar nuestros pecados. Pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, No creo que es suficiente ahí, ¿no? Pero en Salmos 51 una vez más, otra traducción en
traducción del lenguaje actual, dice, sé muy bien que soy pecador. Una vez más dice en la Reina Valera, reconozco mis rebeliones, pero en esta traducción dice, sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. Versículo 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti solo he pecado. Todo pecado es realmente en contra de Dios, ¿no? Entonces el hombre es un elemento secundario que es afectado por nuestro pecado. Nos rebelamos contra de Dios en nuestros corazones y luego pecamos. Es contra Dios, ¿no? Y también vemos aquí que Dios nos ayude a recordar cuán puro, cuán santo es Él. Cuando pecamos, en realidad es un insulto a un Dios santo. Entonces, David también dice, tú eres justificado en decir cualquier cosa que quieres decir, Señor, porque yo he fallado. Toma nota de 2 de Samuel 12:10. 2 de Samuel 12, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa. Es como es el castigo de David aquí por el pecado con Betsabé. En el versículo 9, una vez más dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Daniel 9:8. Oh Jehová, nuestro es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y nuestros padres, porque contra ti pecamos. Entonces todo pecado es en contra de Dios. Entonces estamos pecando, como Él dice, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Subraya eso una vez más en Salmos 51, versículo 4. Delante de tus ojos. Cuando hablamos delante de tus ojos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de su presencia manifiesta. Estamos hablando de su mirada, ¿no? Entonces, delante de sus ojos, ¿no? Entonces, otra traducción aquí dice, de versículo 4, a ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. ¿No? Hemos hecho lo malo y como hemos visto, Él tiene que girar su rostro en la otra dirección. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El hombre verdaderamente nació en pecado. Y todos tenemos que tratar con esta naturaleza pecaminosa que tenemos en nuestras vidas, ¿no? No sé, es como nacemos. Yo no tengo que enseñar a mis hijos a mentir. A una cierta edad empiezan a mentir, ¿no? Entonces, nuestra naturaleza, obvio, no significa, es mi naturaleza, entonces, ¿qué más voy a hacer? Es mi naturaleza. Obvio voy a pecar porque es mi naturaleza. Dios quiere cambiar nuestra naturaleza. Eso vemos a través de la palabra de Dios. Él quiere arrancar esta naturaleza pecaminosa de nuestros corazones y depositar su naturaleza divina en nosotros. Entonces nunca podemos solo decir, pero así soy. ¿Cuántas veces? Así soy, ¿qué puedo hacer? Es mi naturaleza. No, Dios quiere cambiar tu naturaleza. O por lo menos no soy como fulano. No, ese es otro que vas a escuchar mucho, ¿no? Dios quiere cambiar estas cosas en nuestras vidas, pero el hombre nace en pecado. Toma nota de algunos de esos pasajes. Romanos 5:12. Tú puedes leer esos pasajes en tu tiempo. Romanos 5:12. Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Romanos 7:5.
Romanos 7, versículo 5. Efesios 2, 2. Efesios 2, versículo 2. Versículo 6, una vez más en Salmo 51. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, ¿no? Entonces, un hombre solo se puede arrepentir cuando ha recibido la verdad de Dios, de la palabra de Dios en su corazón. Cuando entendemos qué es lo que dice la palabra de Dios. Es en la parte íntima, escondida del hombre, donde hacemos nuestra elección. Y tenemos que amar la verdad en nuestras vidas. Amar la palabra de Dios. Amar al Señor Jesús. Amar su presencia. Querer tener una oración personal con Él. Vemos algunos pasajes. Salmos 15, versículo 2. Toma nota. Salmos 15, 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y habla verdad en su corazón. Solo toma nota. Jeremías 31, 33. Jeremías 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Queremos la ley de Dios, queremos la palabra de Dios escrita en nuestro corazón. No solamente poder agarrar nuestras Biblias y encontrar el lugar, encontrar el pasaje, pero caminar en la palabra, tener la ley, la palabra de Dios escrita en mi corazón. Que incluso si un día no tienes tu Biblia, tienes la palabra de Dios dentro de ti. Puedes hablar, puedes citar los pasajes también. Y Romanos 7, 22. Romanos 7, 22. Toma nota. Porque según el hombre interior, nuestro espíritu, me deleito en la ley de Dios. Me deleito en la ley de Dios. Hemos visto también en Salmos 1 que la palabra de Dios debe ser nuestra delicia, nuestro deleite. Deberíamos meditar en la palabra de Dios mañana y noche. ¿Qué es la instrucción que el Señor da a Josué? Dice, vas a poder entrar en la tierra prometida. Estoy dando la palabra. Vas a tomar posesión de esta tierra. Todo tu camino va a ser prosperado, pero solo tienes que meditar en esta palabra mañana y noche. Que no aparte esta palabra de tu vida. Entonces, no puedes tomar días y semanas y meses y años de descanso de la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra mañana y noche, que la palabra sea nuestra delicia. Solo tienes que pensar en tu comida favorita, así la cosa más rica que puedes pensar, como que, no. Así debe ser la palabra de Dios para nosotros. Lucas 11:39. Lucas 11:39. Pero el Señor le dijo a los fariseos, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Nada nos sirve solo limpiar por fuera, queremos limpiar nuestros corazones. Es lo que dice de los fariseos. Honran al Señor, adoran con sus labios o con sus lindas palabras, pero tienen un corazón podrido, tienen un corazón lejos de Él, un corazón separado de Él, alejado de Él. Y el Señor siempre está mirando nuestro corazón. Tenemos que limpiar lo que hay adentro, limpiar nuestro corazón primero. Entonces tenemos que amar la verdad en las partes más íntimas de nuestro corazón. Una vez más, ¿cómo respondió David? Se arrepintió y amó la verdad. Amó la verdad, ha sido confrontado con la verdad y amó la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, amando la verdad nos obliga a caminar en luz. Implica que tengo que revelar los lugares oscuros en mi corazón.
Es la importancia de tener un pastor sobre nuestras vidas. No podemos abrir nuestros corazones y hablar las cosas que tenemos en nuestras vidas. Tenemos que recibir y aceptar la verdad en el lugar íntimo de nuestras vidas. La palabra amar, donde dice, una vez más, Salmo 51, un versículo donde estamos. Versículo 6. Tú amas la verdad. La palabra amar significa desear o querer. Desear o querer. Tú desear o querer la verdad de la palabra de Dios. También significa deleitar. Deleitar o tener placer en algo. Deleitar. ¿Es tu delicia la palabra de Dios? En estudiar, en leer, en recibir la palabra de Dios. Meditas en la palabra de Dios mañana y noche. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, ¿no? Entonces, un versículo más, creo, ¿no? La segunda parte de ese versículo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Toma nota de la definición de sabiduría. Significa habilidad en la guerra. Habilidad en la guerra. Esa es la definición. Sabiduría. Habilidad en la guerra. ¿Qué es también la sabiduría? Es el conocimiento aplicado. No solamente recibir conocimiento, no solamente llenar nuestras cabezas de conocimiento, pero caminar en la palabra de Dios que estamos recibiendo. Habilidad en la guerra. Entonces la palabra es nuestra arma. La palabra es nuestra espada. ¿Cómo respondía Jesús a las tentaciones del enemigo? Con la palabra. ¿Cómo deberíamos responder nosotros? Con la palabra de Dios en nuestros labios. Por eso queremos estudiar y llenar nuestras vidas con la palabra de Dios. ¿Sabes? Yo he memorizado más versículos solo estudiando, solo leyendo la palabra de Dios. No necesariamente con la tarjeta y en mi auto diciendo cada semana tener que funciona, si funciona, amén, gloria a Dios. Vas a ver si solo estás leyendo y solo estás estudiando. ¿Cuántas veces hablamos de ciertos versículos? ¿Cuántas veces he repetido primero de Juan 1:9? Tú deberías poder hacerlo ahora, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de ciertos pasajes, Hechos 17:11, ciertos pasajes que siempre decimos es solo por estudiar? Pasar tiempo en la palabra de Dios. Y vas a ver, tal vez no te das cuenta en el momento, pero después puedes ver la reserva de la palabra de Dios que tienes en tu vida, ¿no? Entonces, amas la verdad. Tenemos que amar la verdad de la palabra de Dios. Es un salmo precioso. Te animo a leer el resto del salmo. Toma esta noche, no dejes que el tiempo pase. Gracias, Señor Jesús, te damos por esta noche, Señor. Gracias por este salmo tan precioso, Señor. Queremos este testimonio en nuestras vidas. Queremos ser verdaderos adoradores, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Borra nuestras rebeliones, Señor. Qué precioso salmo. A entender tu misericordia, a entender tu gracia. Lávanos más y más, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Eres tan precioso, eres tan glorioso, Señor.